¿Cuál ha sido tu historia de un encuentro con un extraño más aterradora? ¿O cuál ha sido tu historia paranormal más inquietante y perturbadora? ¿O cuál ha sido tu experiencia viviendo un fallo en la realidad? Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de esta sección historias de mis suscriptores, donde como en el último vídeo vamos a hacer un mix de todas las temáticas. Historias que me habéis mandado de encuentros con extraños, paranormales, fallos en la Matrix, ya que vi que muchas personas votasteis en comentarios con que lo hiciéramos así. Antes de empezar, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, deja un me gusta y empecemos a leer vuestras historias. La primera historia que quería traer hoy vuelve a ser de Julius, que en el vídeo anterior de esta sección nos había contado varias historias vividas a lo largo del tiempo y muchas personas os interesasteis en saber más y otras dijisteis que no habíais entendido del todo una de las historias. Las siguientes historias nos las cuenta Julius. Me quedo muy intrigada con esta historia, ¿eh? O sea, la he entendido, pero me quedo muy intrigada. Nos dice en este correo lo siguiente. He visto que mucha gente no ha entendido la historia. Te la puedo contar desde el principio, pero igual se me queda algo larga. Voy a intentar resumir lo importante. Hace unos años fuimos a Italia con mi ahora expareja. Él trabajó siempre en Alemania, es tatuador. La tienda de Alemania la abrieron unos italianos que entonces eran sus jefes. Un día le llamaron diciendo que querían abrir 2 tiendas en Italia y que si él podía ir a gestionarlas. Me preguntó si iba y dije, ¿yo qué puedo hacer? Hacía poco que estudiaba educación canina. Me propusieron trabajar en un criadero de perros, lo que no me gustó nada por mis principios, pero terminé aceptando porque no tenía más opciones. Llegamos a Italia, precisamente a Calabria. Tardamos 2 días en llegar. Yo tenía 2 perros y él llevaba a sus 8 gatos. Si te soy sincera, ya no recuerdo bien cuántos eran, pero eran demasiados. La idea era estar un mes en Italia los dos. Me enseñaría mi zona de trabajo y los pueblos de los alrededores. El más cercano estaba a 4 kilómetros. Y después, debido a la economía, él tendría que irse unas semanas a Alemania, quedando yo en Italia. Y aquí llegó el primer problema. Debido a unas reparaciones de última hora de la furgo y que alquilar la casa salió más caro de lo esperado, él tuvo que irse apenas media semana de haber llegado aquí. Llevaba unos días sola, hacía frío, no sabía encender la chimenea sola y lo peor, la comida se empieza a acabar. Cuando él se fue, la gente que me ofrecía trabajo directamente me bloqueó. Igual no les gusté, igual son gilipollas sin más. Del poco dinero que me dejaba mi madre, recorría todos los días 4 kilómetros a hacer la compra, ya que las latas de perro eran de 1 kilo, las latas de los gatos, algo de comida y cerveza para mí. No podía traer más que para el día. La otra aventura era ir a por tabaco. Un bar en la otra punta del pueblo lo vendía, no tenía horario. Si llegabas y estaba cerrado, te jodías y no fumabas hasta mañana. En esa época yo tomaba antidepresivos y ansiolíticos, aparte de que fumaba bastante marihuana. Llevaba lo justo para la primera vuelta para España que íbamos a hacer. Por la situación precaria empecé a abusar de los ansiolíticos y al tiempo se me acabaron. Estuve una semana en cama. Es increíble el rebote de ansiolíticos. Sentía que me moría, no podía ir a comprar. Lo que había por ahí guardado, pastinas, salchichas, se lo empecé a dar a los perros ya que ni yo tenía hambre ni ellos comida. En ese momento llamé a mi ahora expareja. Le pedí por favor si había alguien que me pudiera llevar a un hospital. No tenía aún la tarjeta sanitaria europea, así que iba a ser difícil, pero en ese momento no veía imposible que me atendieran. Nadie vino. No pudieron. En ese momento supe que estaba sola, a miles de kilómetros de casa, rodeada de gente que no me entiende. Durante esos días, la vecina de arriba, que no era italiana, ahora no recuerdo de dónde era, bajaba a invitarme a café y a ayudarme a encender la chimenea. Teníamos buen rollo, todo el que se puede tener con alguien con quien te comunicas por ruidos y señas. Este chaval volvió. La furgoneta que se había quedado parada en la finca de los italianos se quedó sin batería, no supimos cómo. Volviendo él para casa, vivimos lejos de los italianos, el motor se quemó, así que, aún llegando tarde a la idea de volver a España, ya no era compatible. 1000 euros de motor. Estuvo otros 4 días o una semana en Italia, me dejó dinero y se marchó a Alemania. Sigue la aventura. Por esta altura estaba limpia. Me encontraba mejor de no estar saturada ni de ansiolíticos ni de porros. El motor estaba pedido, pagado. Y solo hacía falta esperar. Para esta altura también yo ya tenía una idea fija, irme a España con mis perros. Lo he obviado, pero cuidar 8 gatos con sus areneros es una jodida locura.
No sé si estoy explicando el nivel de exigencias que estaba teniendo mi vida en todos los sentidos. Total, que un día los gatos terminaron de destrozar una mosquitera de la ventana. Hasta que me di cuenta y pude evitarlo, uno de ellos se perdió por una fábrica que había al lado y otro se metió en la casa del casero. Es una casa grande partida en 4. En ese momento 3 pisos estaban ocupados, siendo el del casero el de la entrada principal. El casero tenía un pitbull bastante grande, el cual no fue para nada rival para el gato gordo de turno. Él se llevó el mordisco, pero el perro, por lo que oí, quedó bastante mal de la carita. Lo siento. Avisé al dueño del gato de lo ocurrido. En 20 minutos tenía un coche en la puerta. Nadie pudo llevarme al hospital, pero el gato al veterinario sí. Me subo al coche y pasamos como media hora conduciendo. Llegamos al veterinario. Era un tío callado y yo no hablaba muy bien inglés, así que fue un viaje en silencio. Al llegar me preguntó, ¿te espero? Y al ver la gran cola que había y sentir que al menos una persona en toda Italia me había hecho un favor, le dije que no hacía falta, que volvería en taxi. Me sonrió, me dio una palmada en el hombro y me dijo, "Good luck", antes de bajarse a sacarme al gato del maletero. Me quedé allí, la cola no terminaba y todo parecía muy lento. Me empecé a poner increíblemente nerviosa y me acerqué a una farmacia que había por el lugar. Entré, esperé, me agobié y salí. Los nervios me atacan al estómago, así que me acerqué a unos arbustos y vomité. Todo esto con un gato de 7 kilos en un transportín. Volví a entrar y toda la farmacia se giró hacia mí. Todos llevaban puesta ahora una mascarilla y no me quitaban ojo, supongo que insinuando que me pusiera una. No tenía. Me tocó el turno y me acerqué a la chica de la farmacia. Le intenté explicar que no tenía la tarjeta europea, pero le di mi DNI y, en fin, mi tarjeta sanitaria aunque no sirviera. Me miró un poco raro. Le dije, por favor, necesito un ansiolítico. Me dio gotas de valeriana. Volví a la veterinaria. Había algo menos de gente. Ya eran como las 7 de la tarde. Ahí ya estaba bastante oscuro. Cuando entré era un sitio que me puso los pelos de punta. Plásticos colgando de las paredes, separando habitaciones, sangre en el suelo y una camilla sucia delante de un hombre de unos 65 años. Cuando curó al gato y me cobró ya eran las 9 de la noche. Noche cerrada. Llamé a mi ex y le pedí que me llamara a un taxi cuanto antes. Mis perros me esperaban en casa y aún había un gato perdido que solucionar. Su respuesta fue, en Calabria no hay taxis. X, o sea el hombre que la llevó, ¿se ha ido? En ese momento sentí una palmada en el hombro y escuché un good luck, esta vez entendiendo el significado del gesto. Discutimos unos minutos y me dijo que fuera a algún establecimiento y pidiera ayuda. Me estaba comiendo la ansiedad. Rompí a llorar en medio de la calle y entré al primer sitio que me pareció acogedor, una tienda de animales que estaba cerca del veterinario. Entré llorando y me recibió un cachorro de Rottweiler adorable que por algún motivo me hizo sentir tranquila. Sin meditar palabra me senté en el suelo de la tienda y acaricié al perro mientras lloraba. Enseguida la dependienta se me acercó y me atendió. Obviamente os lo cuento en español, pero esto fue una conversación de yo hablo inglés y mal y ella italiano y poco inglés. Le pedí como pude con el traductor de Google que me llamara un taxi. Ya sabía que no había, pero tampoco sabía cómo iniciar la conversación. Rápidamente me dijo que no había taxis, que Calabria era el África de Italia, y en ese momento empezó a reírse. Supongo que por quitarle importancia, pero a mí esa risa me quemaba. Salieron 2 chicos de la parte de atrás, luego supe que uno de ellos era su hijo. Todos reían. En un momento a alguien, no recuerdo exactamente a quién, le dio por preguntarme de dónde era. De España, le dije. ¿Y qué haces aquí? No había trabajado con ellos, pero fue lo que se me ocurrió decir, trabajar. Me preguntaron dónde y busqué en Instagram el criadero de perros en el que hubiera trabajado si no me hubiera bloqueado sin explicaciones. Todos cambiaron el gesto. Me dijeron, ¡ah! Y el apellido. Un apellido. Y yo, sí, X. Enseguida todos se pusieron serios. La mujer le dijo a su hijo que cogiera el coche y me llevara a casa. Fui con los chavales hasta casa. Les quise pagar el dinero que hubiera pagado de taxi, pero no lo quisieron coger. Llegué muy cansada y obvié al gato perdido hasta mañana. No creía que se fuera muy lejos. Por suerte, al día siguiente por la mañana, la vecina me picó. En la fábrica le habían dado de comer y lo habían atrapado. Lo tenía ella en casa desde ayer. El motor llegó. Cuando un mecánico abrió la furgoneta, vio lo nunca visto. La habíamos comprado a última hora y malamente. El motor no era el suyo. Era uno más pequeño soldado sobre unas barras soldadas a su vez a la furgoneta. Conclusión, no murió el motor, murió la furgoneta entera. Sin vehículo para volver, yo ya no veía salida. Estuve realmente jodida.
Tengo problemas mentales y valoré la opción de darme la vida en más de una ocasión. Me autolesioné bastante ese tiempo, pero seguía como un autómata, haciendo las tareas necesarias del día. Tenía que hacerlo por mis perros. En un momento le pregunté como locura a mi padre, con el cual no tengo mucho apego, si podía venir a buscarme. Me dijo que no. Mis abuelos y mi madre no paraban de darme posibilidades, avión, ferry. El problema era que si me iba en ese momento, los gatos se quedarían aquí solos, cosa que por mucha aversión que les tuviera ya, no iba a ocurrir. Esperé. Y mientras esperaba me llamó mi padre. Había discutido con su novia y como castigo hacia ella se largaba, así que podía venir a buscarme. En fin, con todo el asco del mundo, pero ya con cero esperanzas, acepté. Hablé con mi ex y fijé una fecha en la que él llegaría, más o menos, a la vez que mi padre, y así yo podría irme sin dejar solos a los gatos. Esperando en esos días, ya más tranquila y con un objetivo en mente, seguía viviendo con normalidad hasta que llegara el momento de irse. La vecina bajaba bastante, pero un día, literalmente el día antes de que fuera a llegar mi ex y mi padre, me picó el vecino. Me preguntó si subía a tomar un café. Le dije que no me apetecía. Pero bajo su insistencia pensé en la vecina y dije, bueno, podría subir a verla. Le dije, espera aquí, voy a vestirme. En lo que tardé en vestirme y salir, el hombre se había metido al salón. Estaba saludando a los perros. Nunca fue una persona que me agradara. Salí por la puerta con la intención de que saliera detrás. Subimos a su casa. Su mujer no está. Yo pregunto por ella y me dice que está trabajando. Me pregunta si quiero una cerveza. No sé por qué, no vi ningún peligro. El problema es con el mundo, no conmigo. Se mete a buscar la cerveza a una oscura despensa que había fuera de la cocina. Se le cae o deja caer una botella. Silencio. Hubo unos instantes en que no se movió. Sentí que estaba esperando que entrara y la recogiera yo. Enseguida salió con otras 2 cervezas. Me siento en la mesa y se sienta al lado de mí, pero con la silla girada, mirando hacia mí. Abro la cerveza y bebo casi media de un solo trago. Quería acabar e irme. No entiendo la necesidad que tengo de agradar a todo el mundo o aceptar todo lo que me ofrecen. La conversación cambia. Empieza a enseñarme que tiene un tatuaje. Yo tengo muchos. Se remanga y me enseña un ángel en tetas. Destaca las tetas pasando un dedo por encima. Me dice, a mí me gustan las tetas grandes. Le dije, a mí también. Yo ya estaba sin creer lo que estaba pasando y modo huida. En ese momento empieza a agarrar el cuello de mi camiseta, mirando los tatus que tengo en las clavículas. Me levanté, agarró mi pantalón por uno de mis agujeros, queriendo seguir mirando mis tatuajes. Me eché para atrás y cogí la cerveza por la boca. Le di la vuelta y la mitad del contenido cayó al suelo, pero ninguno miró. Le grité en español, pero creo que por mi gesto lo entendió. Apártate o te abro la cabeza, dije, mientras caminaba hacia la puerta sin perderlo de vista. Él se levantaba despacio y caminaba hacia mí. Íbamos muy despacio, nadie corría ni nadie se acercaba demasiado. Bajé sus escaleras, todo esto semiespaldas sin perder ojo. Se quedó arriba mirándome y me dijo, ¿me das un abrazo? Corrí hacia la puerta y me encerré en casa. Aún llevaba la botella de cerveza en la mano. Empujé un mueble para hacer una especie de barricada a una puerta que, aun estando rota, comunicaba con su casa. Me senté en la mesa y empecé a contárselo a mi mejor amiga. De pronto recibí un WhatsApp. Recordemos que no hablo italiano fluido y no tiene sentido, pero si voy venire vieni, no se me olvidará jamás. Creo que hasta me meé un poquito encima. Voy a ponerme el traductor porque solo entiendo si voy y bueno, venire, pero si vas a venir, ven. En fin, esa es toda la historia. Obviamente faltan cosas, pero fui a lo que había contado anteriormente para explicarme bien. Y en el final del correo me ha puesto la cuenta de Instagram de estos con los que iba a trabajar, que cuando los otros dijeron el apellido quisieron llevarla a casa, pero por privacidad y para no mencionar cosas que preferimos no mencionar, vamos a dejar esta historia aquí. La siguiente historia la manda Mar y es un encuentro aterrador con un extraño en medio de un apagón total. Quería compartir una experiencia real que me pasó en 2022 con mi mamá durante un apagón. Fue una situación muy inquietante y hasta el día de hoy seguimos pensando en lo que pudo haber pasado esa noche. Una noche se fue la luz en toda nuestra zona, así que mi mamá y yo salimos alrededor de las 5:30 p.m. a comprar velas, linternas y baterías para prepararnos antes de que anocheciera. Ya estábamos acostumbradas a estar alerta porque habíamos tenido situaciones extrañas con nuestro vecino, quien claramente no quería que viviéramos ahí, pero esa es otra historia.
Cuando salimos de la casa notamos algo raro. Había una camioneta detenida en medio de la calle con las luces intermitentes encendidas, como si estuviera dañada. No le dimos mucha importancia y seguimos nuestro camino. Regresamos alrededor de las 8 p.m. Para entonces todo estaba completamente oscuro. Nuestra calle estaba prácticamente abandonada porque años atrás había ocurrido un evento atmosférico que hizo que muchos vecinos se mudaran. Así que además de nosotras, solo estaba ese vecino del que ya hablé antes. Calles antes de llegar a casa, como ya era costumbre cuando salíamos de noche, nos preparamos por si pasaba algo. Yo me acomodé las llaves entre los dedos como defensa y agarré todas mis cosas para poder bajar rápido del carro y subir las escaleras de la casa. Mientras nos estacionábamos, pasó una patrulla de policía. Al parecer notaron que éramos dos mujeres solas en una calle completamente oscura, así que se detuvieron frente a nuestra casa y alumbraron las escaleras con las luces del vehículo para asegurarse de que pudiéramos entrar. Nosotras subimos rápido y entramos. Cuando vieron que ya estábamos dentro, se fueron. Habíamos comprado una lámpara en forma de bombilla para ponerla en el balcón y así no quedarnos completamente a oscuras hasta que regresara la electricidad, así que salimos nuevamente para instalarla. En ese momento mi mamá no encontraba las baterías, así que encendí la linterna de mi teléfono para alumbrar el suelo y buscarlas. Empecé a iluminar poco a poco distintas partes del piso, hasta que moví el teléfono hacia el portón. Cuando incliné la luz hacia abajo, lo vi. Había un hombre parado justo ahí, detrás del portón, completamente en silencio, mirándonos fijamente a mi mamá y a mí. No escuchamos pasos, no lo vimos llegar, simplemente estaba ahí observándonos en medio de la oscuridad. Solté un grito y comencé a temblar. Corrimos inmediatamente hacia dentro de la casa y cerramos todo con seguro. Llamamos a la policía, pero cuando llegaron ya no había nadie afuera. Hasta el día de hoy no sabemos cuánto tiempo llevaba ese hombre ahí ni qué estaba haciendo. Lo único que sé es que si la patrulla no se hubiera quedado unos minutos iluminando la entrada para que subiéramos, quizá esa noche la historia habría terminado de una forma muy diferente. Y Mar nos había enviado otra historia que la vamos a leer ahora, que va antes de que sucediera esto. Y se titula El dueño de la propiedad que rento entra a mi casa mientras duermo. Esto me está recordando una película española que creo que se llama Mientras duermes, en el que el conserje del edificio entra al piso de una chica mientras duerme. Y Mar nos cuenta lo siguiente. Te pondré en contexto. Hace 2 años mi madre y yo nos mudamos al lugar donde ahora vivimos. Los dueños, una mujer de 60 y algo y un hombre de 60 y algo también, nos recibieron bien, aunque se notaba que era fingido, pero ya no había marcha atrás. No podíamos regresar a nuestra antigua casa rentada porque ya no estaba disponible. Al pasar los días comenzaron a decirnos que el volumen del televisor les molestaba. Vivimos en la casa de arriba de ellos abajo. Nos pareció extraño porque no veíamos la televisión con un alto volumen. Somos muy consideradas con eso y estaba en un nivel tan bajo que poníamos subtítulos para no molestar a nadie. Comenzamos a escuchar cómo arrastraban algo pesado todos los días, especialmente en la noche. Comenzamos a salir de nuestra rutina y ese día ellos, los dueños, también salieron. No nos pareció nada extraño. Pasaron los días y la situación seguía igual. Salíamos de la casa y cuando llegábamos ellos también habían salido. Mientras estábamos en la casa ellos no salían. Solo salían cuando nosotras salíamos. Nos pareció extraño, pero quisimos creer que solo era pura casualidad, hasta que nos dimos cuenta de que no era así. Llegamos a la misma vez todos los días, no importa la hora. Un día llegamos a eso de las 6:30 de la noche y notamos que la puerta de una de las habitaciones tenía el seguro puesto, cosa que no solíamos hacer. Esto pasó unas 4 veces. Cuando llegamos a la casa, la puerta de la habitación principal ya tenía seguro y no se podía abrir. Durante este tiempo no han dejado de arrastrar una especie de mesa. Ya sabes, el sonido particular de mover algo pesado como para abrir espacio. Olvidé mencionar que no conocemos a nadie de este pueblo. Nosotras por nuestra cuenta comenzamos a hacer nuestras investigaciones y comenzamos a preguntar si alguien los conocía y resulta que no, que al parecer se mudaron al pueblo al mismo tiempo que nosotras. Es decir, compraron la casa y nos rentaron la de arriba mientras ellos vivían en la de abajo. Los ruidos continuaron y con ellos las cosas extrañas dentro de nuestra casa. Otro día llegamos de la calle y notamos que la ducha estaba totalmente mojada, acabada de usar. Continuaron los ruidos y otro día llegamos y había un camino de tierra en el pasillo de la casa. Sabemos perfectamente que no fuimos nosotras porque tenemos la costumbre de dejar los zapatos en la puerta de entrada para no utilizarlos de la calle dentro de casa. Nos pasó que encontramos una luz color verde como si saliera de dentro de la pared.
No tengo ni idea de lo que pueda ser o si es posible que haya una cámara o algo. Llamamos a una persona para que lo revisara, pero cuando la persona llegó la luz no estaba. En cuestión de minutos ya no había ninguna luz y quedamos como las típicas locas que solo inventan historias para llamar la atención. No llamamos a la policía porque sabemos que sin evidencia no podemos hacer nada. Comenzaron más ruidos durante la madrugada. Se comenzaron a escuchar los pasos de alguien corriendo nuevamente. ¿Sabes el sonido particular de los talones en el suelo cuando pisas muy firme? Algo así, pero se escuchaba a alguien corriendo. Llegó el momento en el que el ruido era tan espantoso que pensamos hasta que tienen a alguien secuestrado. La policía vino por unos ruidos extraños, pero no hicieron más. Solo decir que era normal que escucháramos ciertos ruidos porque las casas son muy cerca. Otro día llegamos del trabajo y cuando entré a la habitación encontré una vela rota. Lo noté porque sin querer la toqué y se cayó. Es decir, estaba puesta, pero ya estaba rota. Como cuando quieres ocultar algo que rompiste. Pues exactamente eso sucedió, solo que yo no la rompí, porque antes de salir de casa la había encendido. En mi habitación hay una luz dentro del closet que la mantengo prendida porque me da un poco de miedo esa parte de la habitación. Un día voy al baño y noté que la luz estaba apagada. Le comenté a mi madre, a lo que me dijo: recuérdame mañana, debe ser que se dañó. Le dije que estaba bien y me fui a dormir. En la madrugada voy nuevamente al baño y la luz estaba encendida. Le dije a mi madre: ¿conseguiste otra luz? Y me dijo: ¿de qué hablas? Te dije que me lo recordaras al otro día para comprar otra porque ya no quedan más. Cuando voy a revisar la luz estaba encendida como si nada hubiera pasado, no se dañó, no le pasó nada, simplemente alguien la había apagado durante la noche y cuando fui de madrugada al baño la habían encendido. A lo que definitivamente supe que era él. Estoy segura que estuvo toda la noche dentro de la casa. Es de la única forma que explicamos lo de la luz y todas las cosas que han estado pasando y las cosas que desaparecen. No es posible que haya un intruso porque la casa no tiene ningún pasadizo, pero sí es posible que él, el dueño, acceda a la casa, pues siendo el dueño tiene todas las llaves. Otro día estábamos de compras y mientras subía las bolsas a la casa, fui a la cocina y alguien en mi espalda, la voz de un hombre, me dijo: hola. Entré en pánico, comencé a temblar y solo me fui a correr. Mi madre estaba fuera de la casa y le dije: vámonos, adentro hay alguien. Y llamamos a la policía nuevamente, ya no había nadie en casa. Casi olvido decirte que de su casa sale un olor a sangre y carne podrida constantemente. Nadie los visita, nadie los conoce. Ni siquiera he podido grabar algún ruido porque cada vez que hacen ruidos extraños y saco el teléfono para grabar se detienen. Ya la situación es insostenible. Es tanto el miedo que tenemos que no dormimos. Estamos toda la noche despiertas con el terror de salir de las habitaciones y encontrarlos en el pasillo. Todos dicen que nos mudemos de casa, pero no es tan fácil conseguirlo. La situación del país no va bien. Desde el día que llegamos nos hemos querido ir. No sé quién en su sano juicio querría permanecer en un lugar así, pero al ser la única opción no te queda de otra más que estar alerta todo el tiempo hasta que se pueda salir. Hasta hoy todo sigue igual. Y luego nos hizo un update Mar que dice: ya nos iremos del lugar porque por fin conseguimos algo mejor y seguro. Pero luego nos hace otro update una semana después o así que dice: todavía no nos hemos mudado, hace unos días salimos a hacer nuestras diligencias y al llegar a la casa un auto casi nos golpea cuando íbamos a doblar la esquina para llegar a la casa y cuando miramos por el espejo era el dueño de la casa. Una vez más llegamos al mismo tiempo, pero no como las otras veces. Esta vez casi impacta su vehículo con el de nosotras. ¿Quién sabe cuál era su prisa por llegar antes que mi madre y yo? Mar, actualízanos sobre esto. Sabemos que Mar y su madre están bien porque hace 2 semanas nos envió la primera historia del encuentro con un extraño en medio de un apagón, pero necesitamos saber si ya os habéis mudado, si sabéis algo más del dueño, si habéis descubierto algo. Yo lo necesito, por favor, las demás personas en comentarios animad a Mar a que nos actualice. La siguiente historia se titula Fallo en la Matrix, historia paranormal, mi experiencia con el tarot, y es de Gabriela. Me gusta mucho esta sección, ¿sabéis? Porque de momento ya llevamos 3 historias de temas bastante diferentes, aunque bueno, la primera y la segunda se parecen en el hecho de que el vecino es un acosador y un loco pero me gusta que hagamos mix de historias. Mi nombre es Gabriela y te quiero contar 2 historias. La primera es de hace casi 3 años, la segunda pasó hace algunos meses. Antes de comenzar me gustaría que me des teorías o alguna explicación a lo que te voy a contar. Y si quieres saber más historias paranormales, házmelo saber. Como estas historias tengo otras, algunas igual de alocadas o incluso más. Para que tengas contexto, yo actualmente tengo 14 años, ya sé que estoy pequeña, jaja.
pero esta historia ocurre cuando tenía 11, casi 12. Aproximadamente a mediados de 2023, yo estaba con mi padre en el centro comercial de mi ciudad. Estábamos pensando en ir al cine, pero antes decidimos entrar a la librería. Ahí fuimos a la sección de cosas esotéricas. Desde muy pequeña siempre me interesaron bastante estos temas, e incluso me regalaron mi primer oráculo a los 6 años. En esta sección vimos un tarot para principiantes, y yo le pedí que me lo comprara y me lo compró. Después fuimos a ver una película de terror. Si no me equivoco, era La Presentadora. Todo normal ahí. Cuando llegamos a casa yo estaba muy feliz con mi nuevo juguete, y fui a contárselo a mi mamá. Ahí le dije en broma: «Mami, ¿quieres que te lea el tarot?». En ese momento no sabía hacerlo, y mi madre me respondió que sí. Cuando saqué las cartas todo era normal, y me guié por vídeos que había visto en los que barajaban y saltaban las cartas, las cuales eran las respuestas. Entonces hice lo mismo. Barajé las cartas, únicamente los arcanos mayores, que son 22 cartas de las 72, las cuales son más precisas pero genéricas a la hora de dar una respuesta. Le pedí ayuda a mis ángeles guardianes. Mi religión por familia es católica y creo en Dios y en sí en gran parte de la religión. Sin embargo, siempre sentí una conexión con las cosas esotéricas y salieron, si mal no recuerdo, el juicio, la justicia, el sacerdote, la muerte y no recuerdo qué otros arcanos más. Y los acomodé en un orden que ya no recuerdo. Le dije a mi mamá que no sabía cómo leerlo, pero que de lo que en ese entonces sabía, la muerte no era siempre algo literal, sino era más bien la muerte de alguna situación o algo similar. Pasan los días y llegamos a septiembre. Los primeros 2 días no tienen importancia, pero el domingo 3 de septiembre de 2023 sí. La cosa es que ese día yo estaba con mi mamá y mi abuelita, pero mi abuelita se sentía algo mal, ya que para el 4 tenía que ir a un control médico, y el doctor le había recetado unas pastillas o un polvo, creo, para que pudiera ir de manera más fácil al baño. Si mal no recuerdo, le iban a hacer una colonoscopia. Entonces yo y mi mamá la dejamos en casa. Mi abuelita vivía con nosotras y ella era prácticamente mi madre porque siempre estaba conmigo. Me cuidaba, y mi mamá por su trabajo, que es uno bastante complicado y algo peligroso, y fuimos a que le tiñeran el pelo a mi mamá, pero yo no quería bajar del carro. Entonces mi mamá fue, y en los minutos que estuve dentro vi un taparaco que se paró en el parabrisas. En mi país se los toma como un mal augurio, pero en ese entonces yo no sabía de eso. Yo tengo una historia con las mariposas negras, tipo polillas enormes, completamente negras. Cuando acabemos esta historia os la cuento. Pero lo que cuentes en esta historia te quiero creer porque yo viví esto de ver mariposas y luego que pasaran cosas. Y nunca más he visto. Pero bueno, entonces me asusté y salí del carro para cruzar e ir al salón. Entonces entro asustada porque me dan miedo los insectos y le digo a mi madre que hay un taparaco en el parabrisas por fuera y que me da miedo. Mi madre se tensa y me dice que es un mal augurio y que simbolizan la muerte y que es muy raro ver uno. Pero hasta ahí todo normal. El 4 de septiembre del 2023, ese día mi abuelita tenía el chequeo médico y fue sola porque justo mi mamá había encontrado un caso sobre venta de niños o adopciones irregulares, pero un caso súper heavy de una mafia internacional. No puedo entrar en detalles del caso, pero se trataba de un centro de abortos clandestino, venta de fetos para magia negra y venta de niños. Aquí se cumple lo del juicio. Y a la vez era el cumpleaños de un tío, así que nadie de la familia la pudo acompañar. Después recibieron una llamada de la clínica mencionando que no le podían hacer el procedimiento porque mi abuelita se había puesto mal. Los días posteriores mi abuelita se encontraba realmente mal, nadie sabía qué tenía y ella no quería ir al hospital. Cabe recalcar que ella antes de dicho día se encontraba en perfectas condiciones, incluso llegó a viajar a distintos países con sus amigas dicho año. El viernes 8 de septiembre ella ya no pudo soportar, así que la llevaron al hospital, donde encontraríamos que tenía un aneurisma abdominal y que eran como 6 milímetros. Ese día, al llegar a casa después de una reunión familiar por lo de mi abuelita, entré a su casa. Es una sola casa, pero primero hay como 2 departamentos, luego un patio y la casa de mi abuelita. Y me puse a llorar desconsoladamente porque algo de mí me decía que iba a pasar lo peor, ya que meses atrás tenía un montón de pesadillas en las que ella ya no estaba conmigo. El domingo la fui a visitar y se veía perfectamente bien, a excepción que se moría de dolor y que estaba conectada a sondas y a una vía. Ella me abrazó y ese fue el último día que la vi en físico. La semana transcurrió normal, yo algo deprimida por lo de mi abuelita y algunos temas del cole, pero también con gran ilusión de que se recuperara y pasáramos juntas mi cumpleaños número 12. Los médicos no hacían nada. Mi mamá la quería llevar a Lima, pero mi tía
tía, la hermana de mi mamá, no quería, ya que confiaba en los médicos. Mi tía había venido de Lima, que es donde vivía, por lo de mi abuelita. El 16 de septiembre de dicho año hice una videollamada con mi abuelita y se veía mejor, pero con un gran hematoma en la espalda. Los médicos no hicieron nada. En la noche mi mamá fue al hospital para quedarse la noche entera. Ella estaba cargando con un caso bastante complejo y a la vez con lo de mi abuelita. Aprovechando que mi mamá no estaba, y mi papá estaba durmiendo en la sala, cogí el móvil y me desvelé viendo vídeos. Pero a eso de las 12 o 1 de la madrugada, la pantalla del móvil se puso rara, como cuando los televisores se quedan sin señal. El domingo 17 me desperté a las 7 a.m. con la llamada de uno de mis primos. Le contesté y me dijo la peor noticia de mi vida. Mi abuelita había fallecido y él se enteró porque vio a su abuelita, la hermana de mi abuelita, llorando. Yo aún seguía medio dormida, pero sentí un peso horrible en el pecho. Después, algo dormida, escuché que mi papá hablaba algo con mi mamá por teléfono y decían algo sobre ir a ver cajones e ir a la morgue. Mi papá se fue temprano y no me dijo nada sobre mi abuelita, solo que ella había empeorado. Lo que él no sabía era que yo ya me había enterado. Ese día me alisté y me puse a llorar. Fui a la casa de mi abuelita, prácticamente solo era bajar las escaleras y cruzar el patio, y me puse a llorar horrible. Mi abuelita era muy devota de la Virgen del Carmen, ya que años atrás, cuando mi tía nació, mi abuelita prácticamente había muerto en el parto, pero ella relata que en ese estado ella vio a la Virgen del Carmen y al alcanzar su mano ella revivió. Me puse de rodillas frente a la imagen que mi abuelita tenía de la Virgencita y llorando le pedí que la reviviera, pero no pasó. Más tarde una tía me vino a recoger para llevarme con mi primo. Ahí me quedé casi todo el día hasta que llegó mi otro primo, el hijo de la hermana de mi mamá. Ya en la noche vinieron mis padres y me dijeron oficialmente que mi abuelita había fallecido en la madrugada. Me puse a llorar terriblemente y no quería regresar a mi casa, porque absolutamente todo estaba lleno de ella y no soportaba la idea de que una semana antes de mi cumpleaños número 12, ella se había ido. Después de eso, llorando demasiado, regresé a mi casa. No podía parar de llorar en los brazos de mis padres, hasta que sentí una mano en mi hombro, que no era de ellos. Y finalmente dejé de llorar y pude dormir. Esa semana falté 2 días al colegio, y al regresar todos me trataban con lástima, pero yo ya estaba bien. Estaba en etapa de negación. En mi cumpleaños, una semana después de que falleció, fue horrible, porque la extrañaba. Jamás había estado en mi cumpleaños sin ella. A este punto se había cumplido todo lo que las cartas decían, en el orden exacto en que las puse. Después de eso no volví a tocar mi tarot hasta el año pasado. Bueno, meses después de lo que ocurrió con mi abuelita, yo entré en depresión. No es que alguien me la haya detectado, porque evidentemente no fui a terapia ni nada, pero fue una de las épocas más oscuras de mi vida. De vez en cuando sigo teniendo bajones. Para la segunda historia, cabe recalcar que fui a una psicóloga y me dijo que estoy completamente bien y sana. Aparte, que ya había hecho las paces con el tarot e incluso lo sigo usando como algo interesante y divertido para mi vida. De hecho, tengo 3 barajas. En 2025, a inicios de octubre, ya se había hecho costumbre que llevara mi tarot al colegio y jugara con mis amigas haciendo preguntas tontas o simplemente preguntando si alguna de nosotras estaría con alguien o cosas de nuestro futuro. Para esto, yo había escuchado algo sobre la muerte cuántica, que para los que no saben es que ocurre algo y mueres, pero despiertas normal, ya sea en un hospital o antes del accidente o en tu casa o después del accidente, pero en otra realidad en la que hay algunas cosas que varían. Entonces, se me dio por preguntar si tendría una muerte cuántica ese mes, octubre, o si sería a fines. Y me salió que a fines de octubre, 30-31, tendría como un cambio de realidad. El 31 de octubre amanecí medio rara. El cielo se veía distinto, el sol estaba en otro lugar y se podía ver de día la luna. Eso era en la mañana, eso de las 7:30, cuando me percaté de eso en el cole. Todo transcurrió con normalidad excepto el cielo. Al llegar a casa, la ventana de mi biblioteca da hacia las montañas. Obviamente se ven más casas, pero igual se ven las montañas y yo siempre miro y sé perfectamente cómo se ven, ya que llevo toda mi vida viéndolas. Pero justo cuando me fijé por la ventana, había una montaña que jamás había visto. Parecía quemada y era más grande que las demás. Solo se veía el pico. En la actualidad esa montaña me parece muy rara, ya que después de verla quemada, de la nada está con mucha vegetación y justo ayer la vi nevada. Es verano, pero en mi ciudad parece que el clima es al revés. Y hoy de la nada me fijo y ya no está. Y después de unas horas el cielo está nublado y vuelve a aparecer. Después es que mis amigas me mencionan cosas que no recuerdo. Y también me ocurre que cuando era peque, mi padre siempre me compraba libros sobre bibliografías de mujeres y en más de 3 libros mencionaban a la cantante de punk Joan Jett. Y
contaban cómo ella fundó su banda junto a unos amigos y después conoció a su esposo, se casó, tuvieron una hija llamada con un nombre que empieza con A, no me acuerdo el nombre, y cuando buscaba en internet aparecían fotos de ella con su hija, fotos de su boda, canciones que escribió junto a su esposo, etc. Hace algunas semanas, hablando con mi papá sobre algunos artistas de su época, él menciona que al parecer Joan Jett es lesbiana y yo le dije, no, ella está casada y tiene una hija, y él me dijo que no, y al buscar en internet ahora me sale que nunca tuvo novio, que jamás se le vio en relaciones públicas y que alguna vez mencionó que es lesbiana, pero no lo recuerdo así. No sé si tuve una muerte cuántica porque no tuve ningún accidente ni nada, o cambié de realidad o yo qué sé, pero me siento confundida y no sé qué pasó. Me encantaría que me mandes tus teorías y opiniones. En cuanto a la primera historia, no sé si el taparaco es lo mismo que la mariposa negra o polilla negra, que es una polilla enorme. Pues a mí me pasó algo parecido, y es que teníamos 3 perritas y antes de la muerte de cada una de las perras aparecía una polilla negra muy cerca de mí. O sea, literalmente aparecía la polilla negra y al cabo de unos 2 o 3 días se murió la perrita. Al cabo de un año apareció otra polilla negra, al cabo de 2 o 3 días se murió otra perrita y al cabo de 2 años, creo que fueron, apareció otra polilla negra y murió la otra perrita. Las 3 murieron de vejez, bueno, 2 de enfermedades relacionadas con la vejez, pero en cada una de las muertes apareció una polilla negra a mi lado de la nada. O sea, no de la nada, sino venía de fuera, pero se postraba ahí a mi lado. Y nunca más nunca más he vuelto a ver polillas negras, y antes de eso tampoco es que hubiera visto muchas. Y además, bueno, de hecho, del tipo que vi no había visto nunca. Yo había visto polillas negras, polillas. Lo que vi en estas 3 ocasiones eran mariposas grandes, tipo, no sé cómo se llaman exactamente, pero es una mezcla de mariposa y polilla enorme, completamente negra. Nunca más he visto, nunca había visto, y por eso tu historia sí que pienso, a mí me ha pasado algo muy parecido, así que no me hace dudar. Y sobre la segunda historia, sobre la muerte cuántica, en realidad es algo que hemos ido viendo también en los vídeos de la sección de fallos en la Matrix, y no sé, darte mi teoría u opinión realmente, porque a mí me parece tan extraño y tan confuso como a ti. Es muy curioso cuando uno recuerda cosas y la otra, o sea, es muy curioso cuando pasa algo así. A mí alguna vez me ha pasado, aunque no puedo pensar en algo en el momento específico o en algo específico, pero sí que me ha pasado lo de decirle a una persona, ¿te acuerdas cuando no sé qué? Y que la persona me diga, no, eso nunca ha pasado. Y es tan extraño, es en plan, yo salté a otra realidad o esta persona está en otra, pero yo estoy convencida de que eso pasó, de que tú y yo hablamos de eso. Y tú dices que estás convencida de que no, de que tú nunca has hablado eso conmigo. La siguiente historia nos la manda Suhail y se llama Historia de doppelgangers con mi mamá. Vi tu vídeo anterior sobre doppelgangers y me animé a contar mi experiencia un poco loca. Todo pasó a finales de 2001 en la casa de mi mamá, Valencia, Venezuela. Yo tenía 8 años y mis padres se acababan de divorciar. Mi mamá estaba en un periodo bastante depresivo, pero a la vez aprendiendo a hacer todo para 3 hijos, ya que antes con mi papá teníamos niñeras y personal de limpieza, así que estábamos todos tratando de adaptarnos a nuestra nueva realidad. En la parte trasera de la casa estaba colgada una masaya, de esas tipo hamaca, pero para sentarse. Adjunto foto de referencia. Ahí mi mamá mecía todas las tardes a mi hermano menor, que en ese entonces tenía 1 año, para que durmiera su siesta. En la parte delantera de la casa había otros 3 cuartos, entre ellos el mío. Terminé de hacer mi tarea y salí del cuarto. Estaba mi mamá en el porche de la casa y me acerqué y le dije, ya terminé, ¿tú qué haces ahí? Sonrió y me dijo, ábreme, hijita. Volvió a olvidar las llaves. Sí era usual que olvidara las llaves. Lo que no me era familiar fue el tono súper amoroso con el que me habló. Soy la hija del medio. Le abrí la puerta, que ni siquiera tenía la llave pasada. La pudo haber abierto ella tranquilamente. Mi mamá pasó al pasillo y entró a su cuarto. Entonces me fui a la sala trasera a ver mi Cartoon Network. Para mi sorpresa y gran susto, estaba mi mamá con la misma ropa, mismos anillos, mismo reloj y el mismo peinado en la masaya que mencioné antes, con mi hermano en brazos, ambos en plena siesta. La toqué para ver si era real lo que estaba viviendo y medio se despertó diciéndome, ¿y la tarea? Me fui corriendo al cuarto de mi mamá a ver quién era la mamá a la que había
había abierto la puerta y no había nadie. Pasé todo el día mirando raro a mi mamá porque eso me generó mucha desconfianza. Hoy tengo 32 años y mi mamá nunca jamás me ha dicho hijita, no usa ese diminutivo. Eso causó que me alejara mucho de mi mamá, me daba miedo y aún no entiendo por qué, pero hasta el sol de hoy soy la única de sus 3 hijos que no vive en la casa. No quiero que se malinterprete, mi mamá sí es un poco cariñosa, pero no tanto, y lo que más me da miedo es que esa otra mamá era súper cariñosa en su manera de hablar. Nunca se lo conté a nadie, ya que en esos años a un hermano de mi papá le diagnosticaron esquizofrenia y en mi inocencia tenía miedo de que me fueran a internar o algo. Espero que todos estos años mi mamá sea la real. La siguiente historia es de Nacha y dice: la historia que quiero contarte no es muy larga, por lo que decidí enviarte 2 historias que me pasaron con extraños de niña, y comenzaré por la más suave entre comillas de las 2. Aquí en Chile solemos tener un acto durante el mes de septiembre, ya que se celebran las fiestas patrias de mi país. En la gran mayoría de los colegios y liceos, por no decir que en todos, se hace un acto relativamente grande donde todos los cursos presentan un baile típico de alguna zona del país o sobre algo que tenga una referencia cultural importante. Resulta que para estas fechas, junto a algunas de mis compañeras de curso, necesitábamos comprarnos accesorios para nuestro vestuario, por lo que fuimos al centro de mi ciudad a buscarlos. Es importante mencionar que de pequeña mis papás siempre fueron aprensivos conmigo en general, incluso sigo manteniendo discusiones con ellos por esta razón a pesar de tener 23 años. El hecho de que ellos fueran aprensivos generó que no entendiera muy bien los peligros al estar sola en ciertos espacios y tampoco sabía cómo tomar locomoción para desplazarme por mi ciudad, tanto para salir como para volver a mi casa en caso de necesitarlo en algún momento. En ese entonces estaba en 7º básico y tenía 13 años. Ese día, al terminar de comprar todo lo necesario, muchas de mis compañeras se dirigían a los diferentes puntos donde sus papás iban a recogerlas o a los paraderos que les servían para volver a sus casas. Por lo que le pregunté a una de ellas cómo podría volver a mi casa y qué locomoción debía tomar para volver a mi casa. Obviamente esto lo hice sin conocimiento de mis papás, ya que quería demostrarles de alguna manera que podía ser capaz de movilizarme por mi cuenta. Luego de escuchar las indicaciones me dirigí al paradero y me despedí del resto de las chicas. Al llegar vi que había por lo menos 5 personas, pero no le presté demasiada atención. Mientras esperaba escuché a un hombre que estaba susurrando cosas que no lograba entender, y si bien era un poco incómodo, no quise mirar ni hacer nada. En un momento el hombre quedó en silencio y de repente sentí que me sujetaba del hombro con una mano y con la otra tenía atrapada mi muñeca, y me susurraba: «Hola bonita, ¿estás sola?». La verdad es que me quedé paralizada por un momento y miraba a mi alrededor para ver si alguna de las personas que estaba ahí había notado la situación, pero por cualquiera que fuera el motivo ninguno intervino. Siempre he sido muy buena en todo lo que tenga que ver con deportes y actividad física en general, por lo que a pesar de haber tenido un momento de parálisis, rápidamente intenté soltarme de su agarre, y al ser un movimiento que no se esperaba, pude liberarme. Salí corriendo lo más rápido que pude y mientras me alejaba me pareció escucharle riendo. Al correr me encontré con una de mis compañeras y le rogué que se quedara cerca un momento hasta cerciorarme de que ese hombre no estaba. Cuando llegaron sus papás se ofrecieron a llevarme a casa y yo acepté. Al llegar a casa mi papá estaba extrañado, ya que él me había dicho que lo llamara al estar lista, pero le dije que me habían traído porque mi casa les quedaba de camino. Nunca quise hablarles del tema porque sabía que si lo hacía no me volverían a dejar salir sola otra vez. Y la segunda historia me pasó mucho más pequeña, tenía 9 años. De niña yo le tenía mucho miedo a los perros. Solo quiero aclararlo porque tendrá sentido más adelante. Cuando era pequeña siempre vi que mis compañeros que vivían cerca del colegio se iban caminando a su casa después de clases y yo tenía muchas ganas de hacer lo mismo. Con las 2 historias veo en ti como desde pequeña mucha necesidad de libertad. Mi casa estaba muy cerca del colegio, ya que bajaba una escalera y a unas 2 o 3 cuadras podía llegar. Le rogué mucho a mi mamá para que me dejara volver caminando a la salida del colegio con mis amigos, ya que ella era quien iba a buscarme a la salida. Ella siempre se negaba, pero yo fui tan insistente y mi casa quedaba realmente tan cerca del colegio que un día accedió. Yo estaba demasiado feliz. Era muy divertido hacer la ruta con mis amigos, ya que salíamos todos juntos y a medida que íbamos caminando, cada uno llegaba a sus respectivas casas. Yo era la última de algún modo, ya que ninguno de ellos llegaba hasta la escalera. Durante una semana no pasó nada, pero un día, cuando estábamos regresando a nuestras casas, uno de mis amigos por alguna razón me preguntó si quería que me acompañara hasta la escalera. Yo le agradecí el ofrecimiento, pero le dije que no era necesario realmente y que ya estábamos muy cerca. Él no siguió insistiendo.
hablando. Nos despedimos y yo seguí caminando. Al doblar la calle en la que estaba la escalera para subir a mi casa, vi a un hombre que vivía justamente en la casa de al lado del inicio de esta escalera. No lo había visto antes, pero aunque me llamó la atención, no vi nada extraño o preocupante. Sin embargo, mientras iba caminando, noté que se daba la vuelta para mirarme y comenzó a decirme cosas bastante desagradables como «Hola hermosa, Dios, qué niña tan bonita eres», e incluso me tiraba besos mientras pasaba. Yo estaba realmente asustada, pero no había mucho que pudiera hacer, ya que necesitaba subir las escaleras y yo no contaba con algún celular o algo parecido con lo que contactar a mi mamá en ese momento. Bajé la mirada y seguí caminando, hasta que en un momento el hombre comenzó a gritarme que lo mirara mientras me hablaba. En ese momento comenzaron a darme ganas de llorar y cuando estaba más cerca vi de reojo que estaba con un perro y el hombre llevaba una carretilla. Cuando vi al perro me detuve de golpe y al ver que estaba asustada el hombre comenzó a reírse y le dijo a su perro «ataca». En ese momento yo me puse a gritar a todo pulmón esperando que alguien lo notara a medida que el perro se acercaba ladrando hacia mí. El hombre a su vez comenzó a correr en mi dirección con su carretilla, pero yo estaba tan asustada que mi cuerpo no podía moverse del lugar. De repente, como si nada, el hombre se detiene justo frente a mí y le ordena a su perro que deje de ladrar y comienza a caminar hacia su casa. Yo todavía no podía moverme y vi que por la escalera venían bajando dos mujeres. Después de unos segundos pude volver a tener control de mi cuerpo y comencé a correr hacia mi casa. No quise decirle a mi mamá nada de lo que me había pasado, pero al mismo tiempo no pensaba pasar por ahí otra vez, así que le pedí que el resto de la semana fuera a recogerme a la salida. Llegó un momento en el que no pude seguir ocultando lo sucedido y le conté la situación. Lógicamente, no dejaron que caminara nunca más por ese lugar sola. En el presente debo bajar esa escalera constantemente para ir al centro de la ciudad en locomoción, pero nunca más volví a ver a ese hombre. Sin embargo, evito a toda costa estar mucho tiempo en el lugar o subir esa escalera de noche. Y en otro correo nos dice: olvidé mencionar que vivo en PTO Montt, Chile. Sé que es extraño que te lo mencione, pero en uno de los vídeos que subiste hubo un suscriptor que mencionó que vivía en Osorno y sentí como cierta empatía al sentir que tan cerca de mi ciudad alguien más tuvo un suceso similar. Fue eso lo que más me dio ánimo a escribir esta historia y puede que otras personas puedan abrirse con esa familiaridad. En Puerto Montt, que es una ciudad y comuna situada en la zona sur de Chile, que había leído PTO Montt. Hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por compartirme vuestras historias escalofriantes, todas lo son. Y si me has enviado una historia y no ha salido en este vídeo es porque saldrá en las siguientes partes, ya que no puedo leer todas las historias que me mandáis en un solo vídeo. No olvidéis dejar en comentarios qué opináis vosotros sobre las historias. Si habéis vivido algo parecido podéis compartirlo en comentarios o podéis mandármelo al correo que dejo por pantalla para que lo lea en los próximos vídeos de esta sección. Y sin nada más que decir, gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!